Profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Muy bien. Bienvenidos a la clase de matemáticas. Vamos a aprovechar nuestro tiempecito ya que solo tenemos media hora. Vamos a ver el tema de esta mañana, reducción o reducir una fracción a expresión entera o mixta, pero sino antes saber si terminamos los ejemplos anteriores. No lo terminamos, ¿verdad? ¿Pregunto? Bien, terminamos ayer. Ok, muy bien. Entonces vamos a conversar entonces sobre reducir una fracción a expresión entera o mixta. Ok, entonces de reducir una fracción a expresión entera o mixta. A expresión entera o mixta. Muy bien. Cuando hablamos de reducción de fracciones a expresiones enteras o mixtas, es decir, convertirlos a aritméticamente, nosotros le conocíamos convertirlos a números mixtos, ¿verdad? De eso estamos hablando. Entonces, hay prácticamente tres reglas que nosotros tenemos que respetar para poder convertir una fracción, convertirlo a mixto, ¿verdad? Vamos a ver la primera, un ejemplo de ello. Está sencillo, no está tan complicado para poder realizar este ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos 6a al cubo menos 10a al cuadrado. 6a al cubo menos 10a al cuadrado dividido 2a. Dividido 2a. ¿Ok? Dividido 2a. Muy bien. Entonces tenemos esta fracción. ¿Y qué queremos? Convertirlo a mixto. Voy a recordar un procedimiento aritmético que nosotros hacíamos para convertir un número a una fracción a un número mixto. ¿Se recuerda? Solo es un recordatorio, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, 9 cuartos. Es una expresión aritmética, ¿verdad? Teníamos 9 cuartos y lo queríamos convertir a una expresión mixta o un número mixto, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? Dividíamos el 9 con el 4, ¿verdad? Hacemos un proceso de división, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 9? Yo sé que cabe 2 veces, ¿verdad? Y si yo resto el producto del 4 con el 2 con mi dividendo 9, yo sé que voy a obtener un 1 de residuo. Y pues obviamente conservo como tal el mismo denominador, ¿verdad? Este es el proceso. Dividíamos 9 entre 4, es equivalente a 2 enteros y un cuarto, ¿verdad? Era lo que hacíamos aritméticamente. Pues ahora, este principio aritmético, nosotros lo vamos a tomar y lo vamos a aplicar en estas expresiones algebraicas. ¿Ok? Lo vamos a aplicar en estas expresiones algebraicas. Yo tomo mi borrador por acá. Y apliquemos, pues. Entonces vamos a tener que dividir, ¿verdad? Aquí vamos a tener que dividir. Y pues es una división normal de álgebra, ¿verdad? Tomamos en cuenta nuestro numerador, que va a ser 6a al cubo menos 10a cuadrado, 10a cuadrado, ¿verdad? Dividido entre 2a, ¿verdad? Tenemos que realizar nuestra división correspondiente.
Y se recuerdan, ¿verdad? Del tema de división. Aquí yo retrocedo años luz, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí en mente cómo es que nosotros dividimos. ¿Se recuerdan? ¿Cómo dividimos? Generalmente el tip que yo uso para saber el signo del término que va a ir acá arriba, pues va a ser el mismo signo del término de quien esté hablando, en este caso 6a al cubo. Entonces el término que va a ir acá arriba es positivo, porque aquí es positivo, yo voy a colocar aquí en positivo. Busco un número multiplicado por el 2 que dé 6, que en este caso es 3. En cuanto a la letra, copio la A y busco un exponente que al sumarlo con el exponente de mi divisor sea igual al exponente de la variable de mi dividendo, ¿verdad? En este caso va a ser 2, ¿verdad? Y recuerda de que multiplicamos signos. Más por más me da más. Pero por leyes de resta se le cambia de signo nuevamente, ¿verdad? Más por más da más, pero por leyes de resta vamos a cambiar a menos. 3 por 2, 6. Y A se copia la base en A, como ya hicimos las pruebas correspondientes al elegir este exponente, obviamente ahora solo sumamos 2 más 1, 3. ¿Verdad? Aquí nosotros vamos a aplicar una resta. Entonces 6a al cubo menos 6a al cubo, pues obviamente cancelamos por acá. Y bajamos el otro término, ¿verdad? Que en este caso sería menos 10a al cuadrado. Muy bien. ¿Qué volvemos a hacer? Como les comenté, el tip que yo uso es de que el signo que tenga este término, que pues es parte de nuestro dividendo, va a ser el signo que yo voy a usar en la parte de arriba. Así de sencillo, para no complicar. Menos. Entonces este menos lo subo acá. Busco un número multiplicado con un 2 que dé 10, yo sé que es 5. Copio la base en A y busco un exponente que al sumarse con el exponente de mi divisor dé el exponente de mi dividendo. En este caso, se queda como tal, ¿verdad? Porque los exponentes 1 se suman y 1 más 1 pues me da 2. Entonces ahí pues yo no tengo que colocar algún exponente a mi cociente, porque ahí encaja acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces multiplicamos signos. Menos por más da menos. Aquí nos tendría que dar menos. Pero como se le cambia de signo por leyes de resta, se convierte en más al final. 5 por 2, 10. A se copia la base y se suman exponentes. 1 más 1, 2, como lo estábamos indicando, ¿verdad? Entonces, menos 10a más 10a, esto pues se cancela. Entonces, como quedó exacto, en este caso esta división fue exacta, ¿verdad? Al reducir esta fracción a una expresión en entero mixta, quedó exacta. ¿Qué ocurría cuando nosotros teníamos acá 8 cuartos y yo les decía, conviertan esto en una fracción mixta? ¿Qué ocurría? La división entre 8 y 4 es exacto. Pues obviamente solo se coloca el entero como tal de respuesta, ¿verdad? Así nosotros lo hacíamos. Pues igual es lo que vamos a realizar acá nosotros. En este caso, como el residuo fue exacto, la división fue exacta, no hubo residuo, entonces solo colocaremos el cociente como respuesta, ¿verdad? Solo colocaremos el cociente como respuesta y no ocurre nada, ¿verdad? Entonces, no hay mayor cosa que hacer. Solo es de colocar el cociente 3a al cuadrado menos 5a. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Sí? Y esa sería nuestra respuesta. Bueno, esta es la salvedad de que pues fue una división exacta. Ahora veamos otros ejemplos en donde quizá el cociente o la división no es exacta. Muy bien. ¿Todo bien hasta dónde vamos? ¿Sí? Sí. Profe, Muy bien. Gracias, gracias. Veo que ya está presente Jeremy, Marcelo, está Cristian, que hicieron falta en los periodos pasados. Y bueno, no se conecta nuestro compañero. Denzel ya está, ¿verdad? Nuestro compañero Eric. No sé qué estará pasando con él. Vamos por acá.
Bien, entonces tenemos un proceso largo ahora. 6x al cubo menos 3x cuadrado. 6x al cubo menos 3x cuadrado. Menos 5x más 3. Y esto dividido. 3x cuadrado menos 2. Entonces convirtámoslo en una fracción mixta, ¿verdad? Aquí el proceso ya es un poquito más completo, ¿verdad? La división ya es un poquito más larga, podríamos decirlo así. Solo que está ocurriendo algo acá, voy a, así rapidito, voy a echarle tinta a mi marcador a ustedes porque si no les afecta a ustedes la visión ahí. No logran ver lo que yo estoy haciendo. Perdonen por no prever esto antes de iniciar mi clase. Ahí está. Voy a dejarlo reposar un ratito mientras cargue lo demás y voy a usar otro color. Bien, entonces vamos a realizar nuestra división. Copiamos el denominador, ¿verdad? Siempre va a ser nuestro divisor, x al cuadrado, 2. Esto dividido entre 6x al cubo. Recuerden de que esto va de forma descendente en cuanto a exponentes. Si hace falta algún término con un exponente, ¿verdad? Obviamente se le deja el espacio, eso es importante. 6x al cubo menos 3x cuadrado menos 5x más 3, ¿verdad? Entonces vemos acá 3, 2, 1 y exponente 0 con la x, ahí estamos bien. Entonces aquí, pues obviamente, como les dije, el tip que yo uso, el signo que tenga el término acá va a ser el mismo signo que yo uso arriba. En este caso es positivo, yo voy a usar positivo acá arriba, ¿ok? Y busco un número multiplicado con el 3 que de 6, en este caso va a ser 2. Copio la x y busco un exponente que sumado con 2 de 3, en este caso es 1, ¿verdad? Entonces, lo puedo anotar acá o lo puedo dejar así omitido, ¿verdad? Sabiendo de que pues ahí hay un exponente 1, ¿ok? Procedemos entonces a hacer nuestra multiplicación. Más por más da más, por leyes de resta se le cambia menos. 2 por 3, 6. En x copiamos la base, sumamos exponente, 1 más 2, 3. Ahora, recuerden que el chiste acá es cancelar. Y nuevamente multiplicamos signos. Más por menos da menos, pero se le cambia el signo por leyes de resta, se convierte en más. Y 2 por 2 nos da 4. Y pues aquí en x solo se vuelve a copiar. En este caso, si se dan cuenta, este término no iría por acá, por el hecho de que cuando sumamos, copiamos en x y sumamos exponentes, pues aquí solo nos dio 1 y tendría que dar 2, porque esta es la columna de los exponentes 2, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que mover este término hasta por acá. Entonces, tenemos menos 4x. Hasta el tercer término nos saltamos. Quedó un término, pues aquí en blanco, ¿verdad? Aquí no quedó nada. Vamos a efectuar la resta, cancelamos acá. ¿Qué ocurre acá? Solo volvemos a copiar en el residuo, ¿verdad? Menos 3x al cuadrado. Y leyes de signos, más menos. Signos contrarios se restan y se copian del signo mayor, que en este caso va a ser negativo. Y nos va a dar un x, ¿verdad? Bajamos el más 3. Ojo, aquí estoy bajando el más 3. ¿Ok? ¿Todo bien hasta dónde voy? Sí. Bueno, el tip que yo uso es copiar este signo acá en el cociente, buscar el número multiplicado por 3 aquí en el divisor que de 3, en este caso va a ser 1. En cuanto a x cuadrado, pues va a ser 1 también, 1 por x cuadrado es x cuadrado, ¿verdad? Entonces, el número que voy a usar acá es el número 1, porque se repite como tal mi término. Menos por más da menos, pero como hay leyes de resta acá, se cambia a más. Entonces vamos a tener 3x cuadrado. Menos por menos da más, pero se le cambia menos. Menos por menos, más, se le cambia menos, ¿verdad? Y 1 por 2, pues me da 2. Entonces esto se corre hasta acá, ¿verdad?
Menos por menos da más, se le cambia menos, 2. Entonces, aquí en su columna correspondiente de los términos independientes, aunque este quede vacío acá. Recuérdense. Entonces, efectuamos nuestra resta, cancelamos acá, se baja el menos x, y ¿qué hacemos? Aquí signos contrarios se restan y se copia del signo mayor, entonces va a ser más 1. Ok, nosotros aquí hicimos nuestra operación correspondiente de división. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? ¿Dónde vamos? Ahora es momento de redactar nuestra respuesta. Sí, es momento de redactar nuestra respuesta. Entre las reglas que yo estoy desarrollando acá, la regla número 1, perdón, que no se los había compartido, me lancé directamente en proceder a hacer las divisiones, pero entre la primera regla está, se divide el numerador entre el denominador, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Dividimos el numerador entre el denominador, y aquí está. Eso ya lo cumplimos. Dividimos el numerador entre el denominador. La regla número 2 dice, si la división es exacta, la fracción equivale a una expresión entera. Como tal, en el ejemplo anterior, fue una expresión entera. Ahí no ocurrió mayor cosa, ¿verdad? Fue un resultado entero. Ahora, si la división no es exacta, pues aquí no es exacta, ¿verdad? Porque tenemos un residuo. Si la división no es exacta, se continúa hasta que el primer término del residuo, ¿quién es el primer término del residuo? Aquí está. Perdón, el primer término del residuo sería X. Perdón, aquí. El primer término del residuo es X. El primer término es divisible por el primer término del divisor. Ahora, este es el primer término del divisor. Pregunto, ¿3x al cuadrado puede entrar en X? ¿Quién es más grande, 3x al cuadrado o X? 3x al cuadrado. Entonces, dice la ley que cuando el primer residuo de nuestro residuo pues es menor al primer término de nuestro divisor, pues ahí concluimos con la división. En este caso, pues ya no vamos a poder dividir, ¿verdad? Entonces ya llegamos a lo que queríamos. Ahora, para redactar la respuesta... Y si hubiera entrado, sí seguiríamos haciendo la división. Sí, podríamos continuar haciendo nuestra división. De hecho, tendríamos que tener otro término acá para continuar, ¿verdad? Ahora, al cociente le añadimos una fracción cuyo numerador es el residuo. Muy bien. Entonces, ahora el cociente. ¿Quién es el cociente? Aquí está. El cociente es 12x menos 1. Este es nuestro cociente. 12x menos 1. Ahora, le añadimos un numerador cuyo residuo obtuvimos, ¿verdad? En este caso es menos, ¿verdad? X más 1. Menos X más 1. Y cuyo denominador es el divisor. O sea, aquí no cambia el denominador como ocurría en la aritmética, ¿verdad? 3x al cuadrado menos 2. 3x al cuadrado menos 2. Hay algo importante que yo estoy omitiendo ahí y que no se nos vaya a escapar y ustedes también lo deberán de tomar en cuenta. ¿Ok? Entre este cociente que tenemos acá, 12x menos 1, se le suma el numerador que obtuvimos en el residuo, que en este caso es menos x más 1, y se le coloca como denominador el divisor que teníamos en la división. Pero ahora vamos a proceder a cambiar signos acá. Vamos a proceder a cambiar signos, ¿sí? Y recuerden, ¿cómo cambiamos signos? ¿Alguien se recuerda cómo cambiamos signos? En este caso, yo no quiero cambiar signos con el de abajo, ¿verdad? El denominador aquí yo no lo quiero alterar, lo quiero dejar como tal. Pero sí, quiero cambiarle de signos acá arriba.
¿verdad? Quiero cambiar signos acá arriba, quiero convertir a X en positivo. Quiero convertir a X en positivo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ¿Tiene aquí? que cambiarle de signo a la fracción? Exactamente, ahora vamos a cambiarle de signo a la fracción. Entonces, nuevamente volvemos a redactar nuestra respuesta. 2x menos 1. Entonces, como la fracción tiene un signo más, vamos a cambiar a negativo. X se convierte en positivo y 1 se convierte en negativo, ¿verdad? Cambio tanto el de arriba como el de la fracción para no alterar el de abajo, ¿verdad? 3x al cuadrado menos 2. Entonces, la respuesta ya está. Nuestra respuesta entonces ya está. Nuestra respuesta ya está. Muy bien, nos quedan 10 minutos de clase. Hasta donde vamos, ¿se va entendiendo lo que estamos diciendo? Sí, profe. Muy bien. Vean, en Classroom yo ya les compartí la tarea y si hay algún ejercicio que yo les mandé por ahí y no hayamos compartido todavía el tema, entonces ustedes realizan el ejercicio hasta donde hayamos llegado, ¿ok? Hasta donde hayamos llegado. El tema que hayamos visto, hasta ahí ustedes van a realizar sus ejercicios. Si no hemos llegado a ese tema, pues no lo hacen. ¿Sí? Ok. Bueno, hay otro tema importante que tenemos que estudiar. Voy a hacer una aclaración antes de pasar al otro tema. Aquí es negativo, pero si en caso aquí todo fuera positivo, pues no se mueve nada, ¿verdad? Se queda como tal. Eso no nos afecta. Si aquí fuera todo positivo, ¿verdad? Aquí especialmente en el numerador, ¿verdad? Aquí en sus primeros términos. Si aquí todos son positivos, pues no hay razón de hacer cambios de signos, ¿verdad? Ahí no hay razón. Salvedad de que aquí pues, el primer término era negativo, por eso es que hicimos este cambio. ¿Ok? Entonces vamos por acá. Ahora vamos a reducir una fracción. Vamos a reducir una fracción mixta, perdón, reducir una expresión mixta a fraccionaria. Reducir una expresión mixta viceversa, ¿verdad? A fraccionaria. Muy bien. Entonces veamos ese cambio. Tenemos un x más 2 como entero, ¿verdad? Menos 3 en el numerador y en el denominador tenemos un x menos 1. ¿Ok? Entonces ahora estamos reduciendo una expresión mixta a una fraccionaria. Y pues, ¿qué hacíamos cuando teníamos una expresión aritmética? Por ejemplo, teníamos 2 enteros y un cuarto, ¿se recuerda? ¿Qué hacíamos? El entero lo multiplicábamos con el denominador, ¿se recuerda? Y su resultado, ese producto, ¿verdad? que obteníamos, le sumábamos el numerador. En este caso, 2 por 4, 8. 8 más 1, 9. Y el denominador se conserva como tal, 9 cuartos, ¿verdad? Era el proceso aritmético que nosotros hacíamos cuando teníamos una expresión mixta y la convertíamos a una fracción. Pues es exactamente lo mismo lo que va a ocurrir acá, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a convertir esto. ¿Qué hacemos? Multiplicamos acá. Cuando hayamos multiplicado,
Sumamos por acá, ¿verdad? Y copiamos el mismo denominador, es exactamente lo mismo. Entonces multipliquemos x más 2 por x más 1, ¿ok? Entonces voy a dejar indicada la multiplicación. Vean cómo lo voy a dejar indicada. X más 2 por x más 1, lo dejaré indicada. Más, ¿verdad? Vamos a sumar, pero en este caso, recuerden que, pues para variar, aquí como se convirtió en negativo, significa que el 3 tenía un signo negativo, porque para hacerlo llegar a esta expresión mixta se hizo un cambio de signo, es decir, el 3 era negativo originalmente, pero para quitarle el negativo al 3 se le cambió de signo a la fracción, el caso que hicimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces aquí es menos 3, ¿verdad? Y esto dividido entre el mismo denominador, que es x menos 1, ¿ok? Profe, Diga. ¿por qué le puso a lo que acaba de hacer x más 1? ¿No tendría que ser menos? Ah, perdón. Exacto, disculpe. Aquí. Gracias, Denzel. Aquí, x menos 1. Muy bien. Ok, ahora desarrollemos aquí la multiplicación. X por x, x cuadrado. X por 1, menos x, ¿verdad? Porque ley de signos más por menos, menos x. 2 por x, más 2x. Y 2 por 1, por menos 1, perdón, menos 2. Acá nosotros ya desarrollamos la multiplicación y siempre esto menos 3, ¿verdad? Dividido x menos 1. Y esto va a ser igual a, reducimos términos semejantes, x al cuadrado queda como tal, menos x más 2x es equivalente a x, entonces positivo, ¿verdad? Más x. Y tenemos un menos 2, ¿verdad? Aunque esto no afecta que ya vaya fuera de paréntesis, ¿verdad? Eso no afecta. Ahora, lo que sí afectaría es este 3, ¿verdad? Que era un negativo lo que iba adentro. Entonces aquí siempre termina siendo negativo. ¿Ok? Ahí no ocurre nada. ¿Sí? ¿Me doy a entender ahí? Sí, profe. Ahora, si este 3 tuviera más términos a la par, cada uno de sus términos, obviamente, así. Si tuviera más términos a la par, por ejemplo, tendría un más c, por ejemplo. Entonces a la letra c, pues, se le tendría que cambiar el signo por el negativo enfrente. Pero en este caso, como solo es un terminito, ¿verdad? Un término por acá, no ocurrió mayor cosa, se queda como menos 3. Entonces, menos 2 menos 3 es igual a menos 5. Menos 5, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces ya la expresión fraccionaria de la cual, pues, se convirtió originalmente a mixta. Sí. Pero ahí tenemos esa respuesta. Me queda un minuto para estar con ustedes. Agradezco bastante la asistencia y la participación de ustedes esta mañana. ¿Dudas o inquietudes que tengan respecto a lo que estamos hablando o todo bien? Ok. Yo veo a Nancy aquí preocupada. ¿Qué pasó, Nancy? No, nada, profe, es que me acabo de levantar y tengo mucho sueño. Ay, Nancy. Bueno, hay que hacer realidad ese sueño entonces.
Les deseo lo mejor, pasen un feliz día. Aquí yo termino mi clase y sigan pues disfrutando de su mañana. Nos seguimos viendo. Pues.